Por ejemplo, cuando yo estaba atravesando por mi conversión, que yo estaba en un grupo de parejas de matrimonios, ahí pues cada quien, haz de cuenta que había una dinámica que cada quien diéramos testimonio, ¿verdad? Ajá. Cuando yo traté de dar mi testimonio, como haz de cuenta como que empecé a escuchar críticas negativas. Entonces, eso a mí me detuvo, o sea, eso yo dije, no, dije yo mejor calladita me veo más bonita, yo mejor me lo guardo para mí. Mira, fue mi mamá, fue la que por ella empezó a decirme, mira, ve al Santísimo, yo no sabía ni qué era el Santísimo, me decía, escucha las prédicas del padre Carlos Arturo Cancelado Velasco, y ella insistía en eso, ¿verdad? Me empezó a llamar la atención mucho eso, ¿no? Que me decía, escucha al padre Cancelado, entonces empecé a buscar en YouTube. No conocía yo mucho. Y así comencé yo a ir al Santísimo, empecé a sentir una necesidad de Dios muy grande, pero a la vez empecé a descubrir que había algo en mí que no era de Dios y que no era de mí, o sea, que no era yo ni era cosa de Dios. Entonces, me empecé a sentir muy mal, me empecé a sentir perseguida, me empecé a sentir observada, ya no dormía igual. Tenía una opresión en el pecho como si se me hubiera sentado alguien aquí en el pecho. Muy mal, me empecé a sentir muy mal, muy mal. Entonces conocí a una persona, me habló un poquito de Dios y me dijo, voy a traer la palabra de Dios, voy a traer la Biblia y te voy a leer la palabra de Dios, lo que dice ahí. Y fue muy raro porque me la empieza a leer y yo me empiezo a reír. Lo escalofriante fue que yo me percaté y me di cuenta que esa risa salía de la boca de mi estómago y no era yo la que me estaba riendo, ¿verdad? Era una risa burlesca. Y ahí fue donde yo me percaté, dije, aquí algo está muy mal, muy, muy mal, porque no la podía detener. No era algo que estaba en mi control. Y que no era yo. Lo más impactante que yo sentía escalofrío porque decía, no soy yo. Bueno, entonces ahí empezó un caminar, ¿no? Empezó un caminar en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de sanación y liberación. Tú ya pasaste un proceso Sí, Jorge, fue un proceso de 3 años. Fue Ah, un tres proceso de años. 3 años. Sí, claro, Es un andar chorro. buscando ayuda. Sí, andar buscando ayuda en la iglesia. Fue un caminar muy, muy, muy largo, 3 años muy largo, tocando puertas, buscando ayudas. Obviamente Dios fue muy bueno, me puso a mi esposo como mi ángel, porque él es el que me llevaba, él es el que me traía, él es el que me levantaba. Cuando hacía las oraciones de liberación, pues tú sabes lo que pasa. Sí. Y él me levantaba y todo, él me apoyaba siempre. Entonces, fue un caminar, ¿no? Con todo eso. Tuve varias veces descanso en el espíritu. Dios me regaló visiones. El momento de la liberación también Dios me permitió ver cómo fue mi liberación. Si gustas te la puedo compartir. Sí, por favor. Curiosamente, Por favor. yo nací en septiembre, hasta obviamente con los años me percaté de eso. Y es en el tiempo en que se celebra a los arcángeles, ¿verdad? Sí, San claro. Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel. Entonces, bueno, cuando yo tuve mi liberación, caí yo descanso en el espíritu y yo empiezo a mirar que empieza a venir un ángel con unas alas bien grandes, grandes, y él muy grande. Imagínate el lado frente mío en la parte central y se detiene en el aire. Y de repente veo venir al lado izquierdo otro ángel, así con alas igual de grande, otro ángel al lado izquierdo. Y se posiciona también como en posición de guerra, ¿verdad? Y llega otro y se pone al lado derecho en posición de guerra, porque los tres estaban como en puntos estratégicos, ¿verdad? En eso veo venir unas cadenas, pero cadenas bien gruesas, y haz de cuenta, de la nada veo que salen esas cadenas y las arrojan hacia abajo, ¿verdad? Como si hacia donde hubiera estado yo, las arrojan hacia abajo y las cadenas, haz de cuenta que son como botadas, ¿verdad? Se avientan hacia arriba otra vez, como, haz de cuenta, como agarrar una presa y que la presa se suelta, ¿verdad? Ok. Empieza a aventar cadenas los tres y empiezan a atar eso que estaba saliendo de mí, ¿verdad? Que, digamos así, que fue, como decimos aquí, que fue lo que mejoró en mi vida todos esos años. Que no sé qué le haya dado autoridad, no sé que si yo le di autoridad o se venía ya con ataduras ancestrales, no lo sé, ¿verdad? Eso ya con el tiempo, pues uno va descubriendo muchas cosas, pero en ese momento había una lucha. Ajá. Hubo una lucha. Las cadenas se enredaban y se volvían a soltar y se enredaban y se volvían a soltar. Y hay un momento en que lo logran atar y yo logro ver qué es. Es como
como decir, vaya, pues como decir una larva. Ok. Una larva, pero tremendamente grande, ¿eh? Grandísima. Y yo le alcancé a mirar sus ojos. Eran negros, negros, pero eran de tan negros que brillaban, de lo negro que eran. Sí le alcancé a ver sus ojos. Entonces ellos lo ataron y se lo llevaron, nada más alcancé a escuchar que se lo habían llevado a los abismos. Y en ese momento yo supe que fue mi liberación. En ese momento, pero fue después de muchas oraciones, de cansar al pobre sacerdote que me hacía oración de liberación, de haberle roto pantalón a algunas personas que estaban en intercesión, de ataques que recibía yo de personas de la iglesia, de que yo pensaba, yo decía, bueno, pero es que son personas que tienen las rodillas lastimadas de tanto orar. Pues así pasé y así sufrí todo ese tiempo hasta que vino mi liberación, y aún después de mi liberación, pues siempre, ¿no? Como que vino ataque, pero yo no sabía hasta después supe con el tiempo que cuando uno ya decide seguir a Dios, pues las fuerzas, o sea, las fuerzas del mal, y se cuenta que la boca del infierno se abre, pero para pelear por tu alma, ¿verdad? Porque no es tan fácil que la quieras soltar, entonces te va a hacer la guerra. Yo vivía muy confusa, muchas cosas yo no las sabía, yo las ignoraba, y yo atravesé ese camino obviamente por la gracia de Dios, de la mano de la Virgen, de la mano de los ángeles, que ellos fueron los que me cuidaron, me protegieron. Obviamente, mira, a mí me salieron deudas que ni siquiera yo sabía que tenía, me quedé sin trabajo, hubo días en que yo no tenía ni para comer, o sea, yo decía, yo así sigo adelante. Yo quiero seguir hacia adelante porque yo no quiero esto, yo no quiero eso que yo sentía o esto que yo vivía, yo no lo quiero otra vez. Y yo pienso que llegué a ese punto porque hasta ahora sé que uno le abre la puerta al enemigo, ¿verdad? Y hay algunas puertas que se abren que yo no conocía, que yo no sabía, que yo actuaba por inercia, por ignorancia, como un animalito silvestre, que a mí nunca me dijeron, mira, si haces esto, puedes abrir las puertas, si te puedes muy mal, si es aquello, tampoco. Entonces, desgraciadamente vengo de una familia a la que, como quizás en muchas, el ocultismo ha sido como ese pulpo con tentáculos que tienta a la familia, tienta a algunos miembros, y esos miembros se vuelven, ¿cómo le diría? Invitan a más y llevan a más. Entonces así pasó en mi familia, ¿verdad? Mi familia, desgraciadamente por ignorancia, años después me vine a dar cuenta que mi papá lo hacía. Mi papá y me consultaba mucho, entonces después supe pues que cada vez que uno va a visitar esos lugares, te llevas de regalo, pues imagínate, cantidad de demonios, de espíritus caídos. Entonces mi papá lo hacía, él lo hacía muy seguido, y sí, te puedo decir que en mi casa, en mis papás, en el pueblo o en el rancho sucedían cosas bien extrañas, cosas muy raras, y sucedían muchas cosas, pero yo estaba ignorante a eso, yo nunca oí, nunca supe que él fuera eso. Mi hermana, la mayor, no practicaba en su casa, sino que le gustaba mucho ir a saber, era muy curiosa. Por ejemplo, lectura de cartas que te hicieran limpias. Alguna vez llegó a invitar a una gitana, mi hermana, en su casa. Nos dijo cosas a través de un huevo, no sé qué cosas así. Lectura de cartas a veces por teléfono, y el tarot, todo eso, pero todo lo que sea leída de cartas, sí. Y limpias también. De hecho, yo creo que traíamos esa inclinación a ir a la lectura de cartas, porque yo me acuerdo haber estado de 12 años y yo no te sé decir quién me invitó, quién me dijo, porque lo hice. Mi hermana y yo, que tengo una hermana que sigue de mí, íbamos con una señora que hacía lecturas de cartas ahí en el pueblo, y nosotros íbamos, y yo pues acá con el tiempo me preguntaba yo y me sigo preguntando por qué iba, quién me dijo, quién me incitó a que fuera. Nunca lo he entendido. Y entonces igual yo ya venía pues infestada, se puede decir, ¿no? Entonces acá fue todo eso. Me fui afectando mucho más con los años. ¿Por qué? Por no vivir cerca de Dios, por no vivir los sacramentos, por abrirle todas las puertas, por traer, por ejemplo, traumas de mi niñez, heridas de mi niñez. No sabía que eso causara una puerta abierta, que el enemigo utiliza muchísimo a las heridas para entrar, para dañar, pues que no estaba en gracia de Dios. Y entonces eso me fue enfermando, espiritualmente estaba muy, muy enferma yo, muy enferma. Entonces pasé muchas situaciones muy escalofriantes, bien fuertes, que yo decía, se puede vivir aquí en la tierra, pero también a la vez en el infierno, casi de cabeza.
¿Puedes describir una, más o menos, para entender la magnitud de lo que te pasaba? Creo que donde más me daba cuenta es cuando se hacían las oraciones de liberación. Me hace cuenta que yo me miraba así, literal, así. Me miraba yo como una niña chiquita, como de unos 3, 4 añitos, que quizás era mi niña interior que estaba dañada. Me miraba ya arrinconada en una esquina. Y todo lo que estaba pasando a mi alrededor, o sea, todo lo que estaba haciendo yo era ajena. O sea, esa mi niña interior iba y se escondía y se ponía ya en un rincón y todo, por ejemplo, salían voces de mí, tenía una fuerza que entre 10 apenas me podían detener. Salían voces de mí horribles, otras veces yo no sabía de mí. Algunas veces me hicieron oración y yo perdí el conocimiento. Yo no sabía qué hacía o qué decía, no sabía. Momentos en los que yo me percataba que no era yo, ni siquiera era yo la que gritaba, ni siquiera era yo la que vociferaba, no era yo, era algo que no podía controlar. Pero muchas veces, y creo que lo más fuerte, Dios no me permitió que yo estuviera consciente porque quizás no iba a poder soportar. Porque después de tanta liberación, pues me quedaron muchas dudas. Yo estaba con muchas dudas. ¿Qué fue eso? ¿Qué era? ¿Qué significaba? ¿Por qué yo estaba así? O sea, muchísimas preguntas. Y yo creo que me hubiera vuelto loca si Dios no me da esos momentos de inconsciencia para que yo ni me mirara a mí misma, ni me escuchara a mí misma todo lo que yo estaba sufriendo, todo lo que estaba pasando en mí. Yo le tengo mucho respeto a lo que viene siendo el ocultismo, todas las cosas del adversario, yo les tengo mucho respeto. Yo ahorita quiero todo con Dios, pero nada con el enemigo. Y sugerirle a la gente que no ande buscando, por ejemplo, esas visitas que tú hacías, aunque tú no eras la que iba a que leyeran las cartas, pero acompañabas, pues ahí están ellos y son legión y cállate, lo peor, te los llevas, como dices, a tu casa, les abres la puerta. Sí, mira, yo creo que una de las experiencias ahorita ya se me vino a la mente, qué bueno que dijiste eso, me refrescaste un poco, eso es escalofriante, pero pues, esto también nos puede ayudar también para que nosotros tengamos mucho cuidado, esta persona que leía o lee, no sé, cartas, se hizo muy amiga de mi hermana, ¿verdad? Entonces, era una mujer. Entonces yo después con el tiempo, ya mi hermana no estaba aquí, yo empecé a ir con ella, ¿verdad? Y a veces pasaba nada más a saludarla. Algo me atraía, pasaba por ahí, algo me atraía a que fuera y entraba nada más a saludarla. A veces ni siquiera entraba. Perdón, pues sí, no entraba a que me leyera cartas, sino. Entonces, en una ocasión, pues se me hizo fácil, ¿no? Inclusive ella me dijo, vente, te voy a leer las cartas, no te voy a cobrar, no sé qué, no me acuerdo. Pero el chiste es que voy con ella a donde hace eso, le lee las cartas, atrás de mí, algo que me llamaba mucho la atención, tenía una Barbie que me llegaba yo creo a los hombros, yo no soy muy alta, pero pues la Barbie sí era, para hacer una Barbie, era un tamaño como, digamos así, como humana, ¿verdad? Como sería como una niña de unos 10 años, para que me entiendas. Okay. Entonces esa Barbie la tenía atrás donde yo estaba sentada. Esa Barbie estaba pintada, era cabello rubio, pero pintaba obviamente ojos negros, labios negros oscuros, pero ahí estaba siempre. Entonces cuando yo iba con ella me agarraba mi cabello, yo antes lo traía de color rubio, me agarraba mi cabello, esta señora que leía cartas me agarraba mi cabello y me decía, ay, qué hermoso está tu cabello, qué hermoso está tu cabello. Y me decía así, me lo tocaba. Y me recuerdo que clavaba mucho su mirada a veces así como, hasta como que le brillaban sus ojos, así como también así como medio espeluznante, pero haz de cuenta que mi alma lo percibía, pero después con el tiempo, obviamente en mi liberación es una persona que pues Dios le dio muchos dones, que era un laico, ahí fue cuando yo toqué puertas por primera vez, que esta muñeca se me había subido a mi espalda, que la traía yo a mi espalda, y que ella era la que actuaba en mí, ella era la que decía que ella era la bonita, que yo no, que ella era la bella, ella era la no sé qué, no sé cuánto, entonces ella se manifestaba como quien dice en mí. Quizás yo hacía ademanes o me portaba de una manera que yo no me percataba. Pues obviamente eso me dijeron, por eso precisamente también tuve muchas liberaciones y todo eso. Yo a veces iba yo al baño de la iglesia, pues me tocó una vez ir a la iglesia y iba yo por el lado opuesto del baño apenas para entrar, como por la parte de atrás, y estaba solo en la iglesia, alcanzo a escuchar unas garras que pasan por los baños aquí son como de aluminio,
y se escucha bien, ¿no? O se escuchaban así bien las garras, así que pasaban por el del baño, como diciendo, donde vayas, aquí estoy. Y yo iba al Santísimo y no, bueno, unas luchas tremendas. En alguna ocasión fui de madrugada, me invitaron a esta persona que tenía dones del Señor, me dijeron que fuera de madrugada, fuimos al Santísimo. Pues ahí se cuenta que ahí se manifiesta, ¿no? En el adversario. Yo traía un rosario en la mano, puse un rosario en la mano, y entonces esta persona empezó a orar por mí, a espaldas mías, en don de lenguas, perdón, con el don de lenguas, y se empezó a manifestar el otro, que yo las bancas las despegué. Aquí en las iglesias las bancas son pegadas como con fierro, no sé con qué, y yo casi la banca la despegué con la fuerza que tenía, golpeaba el rosario, terminé con mis manos estas aquí, terminé moradas con las manos de que yo daba golpes porque yo traía el rosario en la mano y yo no la quería soltar y daba de golpes a las bancas, bramaba, bueno, lo que tú te quieras imaginar en ruidos con la boca. Terminé súper hastiada, muy cansada, agotadísima. Yo hubo un momento que le dije a la persona que estaba orando por mí que se detuviera porque yo no tenía fuerzas. Yo estaba muy, muy cansada, pero sí me di cuenta que le tenía pavor al rosario. Le tenía pavor al rosario. Yo le dije, en esa vez estaba mi esposo conmigo y esas personas, y les dije, por favor, acérquenme al Santísimo. Yo necesito que me acerquen a él. No tengo nada de fuerzas, no podía ni dar un paso de lo cansada, extasiada que estaba. Y ellos me ayudaron. Me llevaron casi arrastrando ahí al Santísimo, a los pies de él. Ahí me quedé descansando. Solamente ahí sentía descanso, solamente ahí sentía reposo. Porque si estaba en mi casa, estaba en mi trabajo, donde estuviera, era una lucha, un ataque, de una forma, de otra, de la que fuera. Me dijo, es que la muñeca la traes atrás de ti, pegada a ti. Okay. Entonces supongo que fue como, sí, como un espíritu, puedo yo decirlo así. Sí, esas visitas con este tipo de personas es súper peligroso. Yo ahorita utilizo una frase y lo digo siempre. Yo se lo he hecho también a mi esposo, siempre se lo dije desde el principio. Mira, ¿sabes qué? Con el enemigo ni se juega ni se ensaya, porque él no sabe jugar y con él no se puede ensayar. El golpe que te da es golpe certero. No juguemos, le digo, a que nosotros podemos, a que nosotros le podemos ganar. No, o sea, con eso no se juega. Hay que tener mucho respeto, porque si bien sabemos que nuestro adversario nos gana en inteligencia, muchísimo. Eso es el primer ángel creado por Dios, entonces fue dotado, no se le quitó a él nada de lo que se le dio. Entonces nosotros no podemos ponernos en esa altura. Claro, es el Señor en nosotros que obviamente nos da los dones como laicos para poder a veces meternos en esas luchas, pero no todos somos llamados a eso. Hay que reconocer nuestro lugar, hay que saber dónde estamos parados y quiénes somos. Cuando yo veo una persona que está en ese estado, de verdad te lo digo, Jorge, a mí se me salen las lágrimas. Se me salen las lágrimas porque yo viví en carne propia y haz de cuenta que traes el infierno adentro. Eso es, lo traes adentro y quisieras, tuviera una forma como si tuvieras un zipper, un cierre aquí para abrir y que se salga todo eso, porque no lo quieres en tu vida. ¿Por qué? Porque no somos llamados para el infierno, somos llamados exactamente como tiene el nombre de tu canal, somos llamados a la santidad y llamados a ser de Dios, a pertenecer a Dios y somos de Él. Yo digo que Dios me dio muchas oportunidades para no pasar por eso, pero también Él lo permitió. Él lo permitió que yo lo viviera para yo conocer muchas cosas y conocer que el mal es real y existe, ¿verdad? Y en base a eso, pues, vienen obviamente después ya muchas gracias que obtuve de Dios, de la Virgen. Entonces ha sido una experiencia muy, muy fuerte. En cierta forma fue traumática, pero Dios es tan bueno que Él ha ido quitando poco a poco, ha ido quitando todos esos temores, todos esos miedos. Pues yo no he dejado de seguir al Señor. Y yo siempre le digo, Señor, permíteme aferrarme a tus pies. Y si no hay espacio ahí en tus pies, le digo, permíteme aunque sea quedarme en la uña más pequeña de tus dedos, porque yo de ti no me desprendo. Le digo, así vengan tormentas, venga lo que venga, yo ahí quiero estar a tus pies abrazada. Pero gracias a Dios y por la misericordia de Dios existe la confesión. Entonces uno ya sabe, ok, si caí en la tentación, caí en pecado, no soy santa, voy a la confesión, otra vez me confieso, otra vez me limpia el Señor, me purifica y ya seguir adelante otra vez. Y claro, pues he tenido mis caídas, obviamente, pero eso sí, de regresar atrás a ir a esos lugares, no. Claro. No.
yo he buscado la manera, y es una gracia de Dios, de cerrar todos esos caminos que el enemigo no puede entrar. Pero es una gracia de Dios, no por mí misma. Yo por mí misma yo no puedo hacer nada de eso. De hecho, te voy a compartir algo. Yo tuve que tomar y hacer unos cambios en mi vida, que fue por gracia de Dios, me fue quitando. Por ejemplo, decía yo malas palabras, pero no eran muchas, no era muy grosera, pero si se me salía, me quitó eso, me fui quitando como, haz de cuenta como si fuera como una cebolla, me va quitando capitas por capitas hasta transformarme en lo que Él quiere que yo sea, ¿verdad? Y sigue haciéndolo, no crees que estoy ya hecha, sigue haciendo en mí. Pero lo que sí he notado, el enemigo a veces me ha buscado a través de algunas personas, pero no me encuentra. Y tú te vas a preguntar cómo sucede eso. Tengo unas personas conocidas, son personas muy lindas, las conocemos mi esposo y yo, pero cuando esta persona está él tiene una lucha con las drogas. Cuando están drogas, siempre le habla a mi esposo, porque obviamente no tiene mi número, solamente el de mi esposo. Le habla a mi esposo buscándome. ¿Dónde está fulana? Y pásamela. Y quiero hablar con ella. Y cosas así. Y no ha sido solamente una vez, han sido varias veces. Entonces yo le dije a mi esposo, tranquilízate, le dijo, y le dije, ya sé quién es. Le dije, tú también ya sabes quién es. Digo, no le hagas caso. Me anda buscando. Y le dije con esa seguridad, y yo creo que me la dio el Espíritu Santo, no me va a encontrar. Porque si me busca, va a tener que entrar al corazón inmaculado de la Virgen. Y ahí es el lugar en el que él nunca va a poder poner un pie. Por eso es que no me encuentra. Pero yo igual le sigo pidiendo a Dios que me dé la gracia, me siga dando la gracia de cerrarle todas las puertas, de que no haya camino el que me vuelva a encontrar. Yo te voy a decir algo, yo confío aquí en la Reina, en nuestra Madre Santísima, porque una vez en uno de los retiros que fui a principio de mi conversión, tuve una visión que te la voy a compartir ahorita. Por eso es que yo sé que estoy en el corazón de la Virgen. Yo, aunque soy de México, mis respetos para la Virgen de Guadalupe, pero nunca fui así que mariana, ¿verdad? Yo sí me recuerdo que mi mamá, cuando estábamos en el pueblo, nos mandaba a ofrecer flores a la Virgen. Allá en México se usaba mucho, no sé ahorita si sigue usando, pero nos vestían un vestidito blanco, creo que era el mes de mayo, un vestido blanco, y llevábamos flores a la Virgen. Entonces yo me acuerdo que yo iba, y a mí me gustaba mucho, eso sí me gustaba mucho, ir a ofrecer flores a la Virgen. Entonces, pero eso fue todo lo más cercano, yo creo, que a la Virgen, ¿no? Entonces, cuando yo tengo ese retiro y caigo en el descanso en el Espíritu, también otra cosa, como el Señor nos conoce, obviamente Él nos hizo, ¿verdad? Nos conoce perfectamente. A mí me encantan ya sean los atardeceres o los amaneceres. Cuando el sol está saliendo o cuando se está ocultando, es algo que a mí me fascina. Entonces, en esa visión, yo estoy mirando un atardecer, pero haz de cuenta que estoy en lo alto, como si estuviera yo sentada en una nube y mirando al atardecer hacia lo lejos. Un atardecer precioso. Y de repente veo a mi lado, yo estaba como sentada como con mis rodillas hacia arriba, ¿verdad? Como deteniéndome yo en mis rodillas. Y de repente a mi lado izquierdo veo las rodillas iguales y veo los pies del Señor. Veo los pies así, las sandalias del Señor, y lo veo, solamente de ahí para abajo lo alcancé a mirar. Y escuché su voz y me dijo, esas palabras obviamente quedaron tatuadas en mi corazón, en mi mente y para toda mi vida, y me dijo, cada vez que me necesites, búscame, me vas a encontrar ahí dentro de tu corazón. En eso, cuando termina de decir eso, yo volteo enfrente de mí y viene en el aire, obviamente porque son cosas espirituales, viene en el aire la Virgen de Guadalupe. Y en una locución interior, o sea, un hablar sin mover los labios, ni ella, ni yo, bueno, yo no hablé nada, fue ella la que habló, me dijo, ¿verdad? Me dijo, extiende tu mano. Y yo extendí mi mano, ¿verdad? A la derecha, y me depositó un rosario. Y me dijo, claritamente me dijo, es que esas palabras es imposible que uno se lo olvide, ¿verdad? Me dijo, esta es tu arma para que te defiendas del enemigo. Y yo me acuerdo que me la dio y cerré mi mano y ahí se terminó la visión. Fue antes de que yo tuviera esa manifestación del enemigo allá ante el Santísimo, que el rosario yo lo quería hacer pedazos. Ok, cuando yo empecé a ir a buscar de ayuda, que iba a un lugar, iba a otro, a que me hicieran una oración, mira, Jorge, a mí los rosarios de aquí, se me caían hechos pedazos. Fíjate se me caían en pedazos. Ya he escuchado eso varias veces, que se rompen los rosarios que traen colgados y se rompen, no es la primera vez que lo escucho. Sí, en una ocasión fui a un lugar donde una monjita
esta monjita hace congresos tipo así, ¿no? Y fui allá porque vi un sacerdote que era exorcista y una señora que vi ahí, que estaba ahí, tenían ahí como venta de artículos religiosos y yo también ahí me hicieron oración. Cuando este sacerdote me empieza a hacer oración, salí, ya sabes, toda despeinada, todo acá, cabizbaja, con lágrimas y todo. Y una señora muy linda de ahí del Ministerio de Intercesión vino de la nada y me trajo un rosario súper largo de San Benito, pero ¿cómo dices? Cada cuenca, Sí. ajá, de plata. Pesado, estaba pesado ese rosario. Ella no sé si ya lo haya traído, lo compró ahí, no supe. Pero me lo dio y me dijo, no, mijita, me dijo, póntela, porque la necesitas, me dijo, la necesitas, póntela, me la puse. Mira, di nomás 2 o 3 pasos y sentí que aquello se desprendió. La alcancé aquí con mi mano, la alcancé a recibir aquí en mi mano en 3 pedazos el rosario. Me lo acababa de poner. Yo nomás di como 2 o 3 pasos. Otra cosa que no podía hacer era hincarme. Me costaba, o sea, más si era sobre alguna imagen religiosa o o enfrente del Santísimo, no. Yo me ponía de rodillas y era un dolor que no aguantaba yo en la espalda. Un dolor terrible. Yo no podía estar de rodillas. A veces le tenía que decir a mi esposo, ayúdame a ponerme de rodillas. Y con el rosario. Y te digo, eran pues muchas de mis batallas, obviamente hay muchas cosas que ahorita quizás se me escapan, no se me vienen a la mente, pero ahorita me acordé de algo. Esto fue reciente, ¿ok? Porque mi conversión fue hace como unos 13 años. Tengo 13 años, gracias a Dios, la Virgen me dio la gracia de rezar el rosario todos los días. Pues me recuerdo que los únicos días que no lo recé fue cuando me alivié de mi niño. No lo recé, pero y de ahí en adelante, o sea, no he parado de rezarlos. Yo me acuesto rezando el rosario y yo le digo a la Virgen, ayúdame a terminarlo, te lo ofrezco y lo estoy rezando por las almas del purgatorio. A veces lo termino. Anoche lo terminé y bueno, qué bueno que lo terminé. A veces no, a veces lo comienzo, me quedo a medias, así, no, pero es algo que yo creo que es una gracia que Dios nos da de cómo defendernos, cómo ayudar a las almas del purgatorio, cómo ayudarnos a nosotros mismos. Lo que me acaba de suceder, fuimos a una consagración con unas monjitas, aquí a una ciudad cerca de aquí nosotros somos. Y obviamente pues iba mi niño, mi esposo y otra pareja de amigos que tienen también su niño. Fue la hora del lunch y nos salimos al lunch. Tenían ellos un comedor y ahí donde estamos compartiendo todas las personas que fueron. Seríamos como unas 30 o 40, porque el espacio es muy limitado para cuando uno va. Entonces, mira, llegué yo, me senté, estábamos ahí compartiendo porque llevamos comida para compartir. Y en la mesa de enfrente estaba un señor que desde que yo llegué ahí a la consagración, esta persona estaba atrás de mí con su esposa. Supuse que era su esposa, era una señora y varias señoras. La mayoría eran ya señoras o personas como más grandes que nosotros. Entonces, cuando llego a sentarme para comer, yo noto la mirada pesada de alguien. Muy, muy pesada. De esas veces que alguien te mira y que tú dices, ¿por qué alguien me está mirando? Sí. Entonces volteo y veo a ese señor que está en la otra mesa ya enfrente y quedó enfrente de mí y se me quedó mirando con unos ojos de odio. Y yo conozco esa mirada, Sí, yo la he visto. Yo también. A mí una vez, una vez la conocí. Y de hecho me dijo en inglés, te odio. La primera vez que lo miré, me dijo con aquel odio que me odiaba, perdón. Entonces esta persona se me queda mirando así con los ojos de odio y lo reconocí. Y no sé por qué sucedió esto, Jorge. Tal vez vas a decir que no es cierto, que yo me lo inventé o no sé si a ti te ha pasado, pero mentalmente, o sea, una locución entre la mente de él y la mía y me dijo, no sé por qué pasó eso, porque yo sé que supuestamente él no tiene acceso a nuestros pensamientos, pero me dijo, me las vas a pagar. Entonces yo no quise retarlo, ¿verdad? Nomás lo miré y me agaché mi mirada y seguí comiendo. Entonces le dije yo, en mi mente dije, ¿verdad? Dije, sí, te los voy a pagar si Dios te lo permite y la Virgen te lo permite. Pero bajando la mirada, sin retarlo, ¿verdad? Porque uno tampoco no se puede poner ese plan. Exacto. Y ya fue todo lo que sucedió. Pero sí sé que estaba terriblemente enojado porque yo estaba ahí, porque estaba haciendo la consagración. Que obviamente desde años atrás me vengo consagrando a la Virgen. Nos hemos consagrado a San Miguel Arcángel, nos hemos consagrado a Jesús a través de María, o sea, varias consagraciones. Las hemos estado haciendo obviamente porque yo lo necesito, mi esposo lo necesita y todos lo necesitamos, todos. ¿El sacerdote que te ayudó con la liberación, sigues teniendo contacto con él?
No. O sea, No, fueron yo no 3 años, lo conocí. o era de otra ciudad, fueron 3 años de oraciones de liberación y ya no lo viste, o te llevaban, o tu esposo te llevaba y ya él se fue a otro lado, o por qué perdieron contacto. Ok, las personas que me llevaron fue la persona que te digo que era laico, que tenía muchos dones, fue la persona que me llevó al Santísimo, en la que tuve una manifestación con el rosario, que te digo que lo quería romper, yo quería romper el rosario. Fue esa misma persona que me llevó a ese lugar donde es una monja la que hace como pues congreso, se puede decir así, y ahí estaba ese sacerdote. Ujú. Yo si lo veo, yo no me lo recuerdo, o sea, yo no lo Sí. recuerdo. Fue la única vez que yo lo miré y nomás supe su nombre, pero ya no lo he vuelto a Ah, ver. De hecho, yo si te digo, si lo vuelvo a mirar, no sé quién es. Ok, ya después, porque yo seguí tocando puertas. De ahí, con o, esa monjita me refirieron a otro sacerdote. o sea que esos 3 años empezó con ese sacerdote, esa religiosa, y fuiste avanzando con otros sacerdotes. 3 años. Fueron Sí, distintos. Ah, ok. sí, fueron distintos. De hecho, Ah, esta persona laica con la que yo primera vez toqué puerta, fue que me llevó con esta monjita. Esta monjita me refirió con otro sacerdote acá, es con el que hubo más oración, pero este laico me dijo un día, me dijo, viene otro que es con el que vas a tener tu liberación. Yo pensaba que era con el sacerdote con el que ya al último me hizo más oración, pero no fue así, fue con otro laico, pero yo seguía yendo con el sacerdote, yo seguía yendo con él. Entonces, con él, obviamente, haz de cuenta que fue te vuelvo a decir, la cebolla que fue quitando capas y capas, o sea, desinfestándome, como quien dice, con oración tras oración tras oración. Yo a veces iba a casa cada 8 días. Manejábamos, no sé, como una hora para ir. Y fíjate que, curiosamente, yo creo que poquito antes de mi liberación, pues yo me cansaba mucho. Eso es algo muy pesado, muy cansado. Por eso ahorita yo creo que es importante que la gente sepa, entienda y sepa que todo lo que se refiere al ocultismo es algo que enferma el alma y que no es tan fácil, no es fácil zafarse de eso. Hay que caminar a veces mucho, hay que trotarle mucho, hay que caminar por el desierto, a veces te espinas, a veces pasa de todo, de todo. Entonces, esa vez salimos con el sacerdote, venía yo con mi esposo que era mi novio en aquel entonces y fue una tarde así muy pasiva, muy tranquila, estaba apenas cayendo el sol, o sea, ocultándose casi, todavía no se ocultaba bien, ya estaba cayendo. Por donde veníamos, íbamos a agarrar el freeway, era una parte alta, y nos llamó la atención por el atardecer tan bonito, volteamos hacia arriba. De hecho, yo hasta le tomé unas fotos con mi celular, que pues ya ese celular, quién sabe dónde he quedado. Te estoy hablando hace más de 13 años. Le tomé unas fotos, pero era una sola nube en todo el cielo, una sola nube. Era completamente la imagen de San Miguel Arcángel, como si me hubiese estado diciendo, espérate que vengo por ti, vengo a liberarte y ya va a llegar pronto. Porque yo tocaba puertas y aquí y allá, claro, al principio me equivoqué mucho, por eso es peligroso entrar en ese estado en el que te enfermas espiritualmente, porque el enemigo todavía ahí tiene autoridad sobre ti para llevarte por caminos ocultos, por caminos que no debes ir, por caminos que no debes buscar. Mi esposo y yo nos casamos, tomamos la decisión de casarnos, obviamente el infierno, pero se puso, ¿cómo te diría? Pues se abrió a taparme todos los caminos, a molestarnos. Obviamente nuestro matrimonio fue muy perseguido, fue muy molestado, muy dañado. Pero sí, como dices tú, es una lucha y obviamente sí, han pasado también muchas más cosas que se manifiesta, ¿cómo te diría? Dándonos a saber cuánto nos odia. Pues ya de tantos años no se ha cansado, ni se va a cansar. La purificación que está haciendo también tu esposo al hacer tu cirineo, a ayudarte a cargar la cruz esta tan pesada. Sí, la verdad que sí, mi esposo ha sido mi cirineo y lo sigue siendo, ¿no? Porque él todo me apoya. Ahí, como tú lo acabas de decir, dice que el enemigo se va, pero regresa con 7 más. Pero ¿sabes cuándo entra? Cuando la casa está vacía.
Por eso nosotros, cuando ya salimos de todo eso, hay que llenarla con la palabra de Dios, con las 5 piedritas que pide la Virgen allá en Medjugorje, las 5 piedritas, ¿verdad? Hay que llenarlo, hay que estarlas llenando todos los días, es un ya caminar con Dios, o sea, entonces yo trato siempre de estar en gracia de Dios, siguiendo luchando y haciendo mis oraciones, lo que tengo que hacer. A mí me da mucho, es como alerta en el tema de tu asesor espiritual, todos los sacerdotes que te han ayudado y los laicos de oración de liberación y las religiosas, pero en sí alguien que te haya acompañado al día de hoy, me decías que todavía no lo tienes, que lo estás buscando. Sí, lo estoy buscando. Te digo que tenemos un amigo que era seminarista, apenas en este mes de junio que pasó, se recibió de sacerdote, es amigo mío de mi esposo, Qué bueno. y él muy amablemente me dijo que sí, que él me daba dirección espiritual. Obviamente, es muy linda persona, muy lindo sacerdote y todo, se acaba de recibir. Entonces no sé yo, o sea, yo no sé si tenga él la preparación para ayudarme a dirigirme. Obviamente él ha tenido muchísimo estudio, ¿verdad? No lo dudo que tiene esa capacidad. Él me dijo que sí, ¿verdad? No lo he vuelto a buscar. Sí, fíjate que ha sido una de mis preocupaciones, se puede decir así. En todo este tiempo le pido mucho la intercesión a Sor Faustina, que pues en su diario, que me lo he leído varias veces, ya hay tiempos que se queda sin director espiritual y pues le llora al Señor, ¿verdad? Le dice que le ayude, porque si no, todas las gracias que le da, ella las va a desperdiciar. Yo lo que le digo a la Virgen, que sea ella, y se lo he dicho, que sea ella la que cuide y administre todas las gracias que me ha dado Dios y que reciba yo de Dios, porque yo las voy a echar a perder. Entonces le digo, mientras me llega un director espiritual. Con el tema de lo que te pasó durante 3 años y que fue un caminar bien difícil, que no ha terminado porque tienes que seguir en gracia y haciendo el rosario diario, como dices, y todo. Pero en el tema de tu familia, que siguen yendo a esos lugares o ya no por lo que te pasó, ¿qué pasó en tu familia? Mis papás se convirtieron, ya desde antes ya venían caminando. Ellos ya están, gracias a Dios, convertidos. Ellos ya son de 4 rosarios diarios. Mi papá dice que él no se cansa de orar por nosotros y le pide a Dios la conversión de todos nosotros, si no quiere que ninguno se le pierda. Y mi mamá igual, ella también rezando el rosario, oran muchísimo ellos por sus hijos. Y obviamente todo eso del ocultismo ya para nosotros, quedó atrás, para la familia quedó atrás. Eso. Gracias a Dios. Sí, gracias a Dios, sí. Gloria a Dios. Bueno, yo creo que este testimonio no concluye. Yo creo que no tiene, mucha gente esperará como un final, pero yo pienso que en esta historia que tú nos compartes no tiene un fin porque continúa día a día, muy interesantes, y yo quiero invitar a la gente que nos está viendo que ponga en los comentarios si quieren que compartas tus experiencias del purgatorio. Entonces, bueno, lo dejamos abierto. Yo te agradezco el tiempo y haber enviado el correo para platicarlo. Entiendo también que no quieres dar tu imagen y todo, es comprensible. Por eso lo hicimos así. La gente no te está viendo ahorita tu rostro. A lo mejor más adelante ya Dios dirá. Y bueno, cerramos como siempre lo hacemos aquí en el canal. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva la Santísima Virgen María. Que viva la Santísima Virgen María. Y que San Miguel Arcángel nos proteja. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Gracias, hasta luego. Amén, gracias, hasta luego, Jorge.